Debo confesar que llegué a esta película, digamos que no por error, pero sí bajo las razones diferentes a las que uno llegaría a una película de este tipo. Y debo confesar que me gustó mucho, en realidad, haberla visto. A veces nos dicen que la intuición funciona de formas misteriosas y que uno está pensando en que llegue una voz que le dice como, ven, toma esta decisión, toma este camino, toma el otro, ve por este lado, ve por el otro. Y en realidad a veces la misma intuición se manifiesta de formas tan curiosas como ver, en mi caso, que, que vi las miniaturitas esas de Netflix. Y en esas miniaturitas estaba la cara de un actor que yo pues que veo muchas películas de él y series y siempre las he visto, es español y me parece como súper atractivo todo lo que hace, bueno, etcétera, y me gusta mucho. Y entonces resulta que yo vi esa imagen ahí y súper convencida decidí ver la película porque dije, why not, veámosla. Pero resulta que no era ese actor, sino que era otro de Estados Unidos, que también me parece muy chévere, que también vale un resto la pena ver, que es el abuelo de esta historia. Eh, y me parece muy chistoso encontrarme con esto porque yo estaba esperando otro actor y resulté encontrando a otro y bueno, en fin. Pero entonces así fue como llegué a esta película. La seleccioné, la miré, digamos que la reseña dice nada y todo a la vez, entonces me pareció muy curiosa porque la escribí todo para que la tuviéramos como para observarla. Entonces Netflix nos dice, primero, esta película se llama Como la vida misma y vamos a hablar de por qué ver como la vida misma. Esta es una película de Netflix del año 2016. Es una película que se desarrolla entre Europa y Estados Unidos. Es una historia que tiene actores tanto de Estados Unidos como españoles y vamos a encontrar diferentes lugares y diferentes interacciones de estos personajes en cualquiera de estos dos sitios. Entonces nos dice Netflix, ¿no? Una historia de amor que se extiende a lo largo de varias generaciones y continentes conectados por un único y doloroso suceso cuyos resultados nadie podría anticipar. Entonces yo creo que lo primero que uno dice cuando lee eso es como esa típica historia de amor, ¿no? Y todo esto que hemos visto de Hollywood y todo esto que hemos intentado ver como de esta onda del mundo hollywoodense, estas historias fatídicas de dos personas que se conocen y se separan y bueno, entonces dije, qué mamera, pero dije, démosle el beneficio de la duda al actor porque pues me parece muy cool que esté en una película de estas. Algo que no nos dice la reseña de Netflix es que esta historia de amor, o sea, esta película realmente contempla el amor en todas sus formas. O sea, es amor en cada una de las letras. Es una cosa impresionante porque abarca muchísimos aspectos del amor que muchas veces nosotros damos por sentado o en los que nosotros creemos que no hay amor. Entonces es una película que habla del soltar, pero desde un lugar súper amoroso, un amor por uno mismo y por los valores que uno tiene y por lo que lo caracteriza a uno, por la historia personal, por todo lo que uno es. Increíble, vale un resto la pena verla. Vemos situaciones normales de parejas enamoradas que viven cierto idilio de, pues, de cierta manera de acuerdo a sus conocimientos y a su entorno y a lo que los caracteriza. Para personas treintañeras, cuarentañeras, digamos que cercanas a mi edad, pues es súper cool porque tiene muchas referencias a cosas muy chéveres, a películas, a música, a personajes que son comunes en la cultura de nuestras décadas, de los 80s, de los 90s, entonces es súper linda en eso también, es una película muy rica en eso. ¿Qué es importante ver en esta película? Que a veces nosotros tenemos como ciertos clichés y ciertas expectativas y ciertas conexiones con el amor que son muchísimo más amplias de lo que nosotros creemos. Y esta película pone en evidencia muchísimos tipos de amor y además los pone en evidencia de una forma que podrían decir algunos como un poco dura, como un poco eh, como a la fuerza, como no tan sutil, como no acostumbrados a este romanticismo rosadito, súper encantador, súper empalagoso, sino aquí se pone como dura, ¿sí? Y es un panorama amor y de desamor y de encanto y de desencanto bastante fuerte. Y
y está permeado por muchas situaciones que hacen que cuando nosotros interactuamos de una forma muy honesta con el sentir y con el amar y con el vivir dentro de la historia personal de cada uno, esto cobra un voltaje grandísimo. Es que no podía decir otra palabra que no fuera voltaje porque en realidad sí lo siento así, es un voltaje muy interesante el de esta película. Diferentes generaciones, sí, diferentes momentos de diferentes personas que se enamoran, se desenamoran, se separan, no se separan y viven situaciones bastante intensas emocionalmente, sí. Una cosa súper importante en esta película es ver también ese papel de la mente y el papel que tiene la mente en construir la realidad que nosotros vivimos, en cómo la mente puede tejiversar o crear sus propias historias o crear sus propias narrativas. Es súper bueno recordar siempre que en todas las áreas de nuestra vida la mente crea una historia. Y acá se ve súper claro cuando la mente crea esas historias y nos hace ver la vida de una forma completamente distinta. Es increíble, increíble, pero ustedes no saben, o sea, de verdad me parece que con respecto a estas historias que nosotros nos contamos de cómo vivimos las relaciones, de cómo una persona habita nuestra memoria, de cómo nosotros nuestras historias de amor las contamos en las convertimos en una narración, es súper importante el papel de la mente. Y a veces nosotros creemos que mucho de eso que está almacenado en nuestra mente es la verdad y es absolutamente quieto y absolutamente inamovible y resulta que puede ser otra narración completamente distinta o lo que vivimos fue completamente diferente a lo que estamos contando o lo que vivimos es completamente diferente a lo que experimentamos. Entonces es maravillosa, o sea, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Dentro de las elecciones de amor que hay en la película, porque es muy chévere ver cómo varios de los personajes se eligen a conciencia, como ciertas situaciones en las que revelan el amor y en las que viven el amor de una forma muy bonita, desde el desprendimiento, desde este decir, mira, yo no te puedo aportar más para lo que tú necesitas, me hago a un lado, ¿sí? Desde el hagámosle y vámonos juntos el resto de la vida, desde el sigamos nuestra vida tranquila, desde el no te quiero más, no eres la persona que yo esperaba, no eres la persona que quiero para mí, desde el quiero sentarme al lado tuyo y compartir. Es increíble el poder de esas revelaciones que ocurren en nuestro interior cuando nosotros realmente habitamos y escuchamos ese amor que reside en nosotros, esa fuerza bonita que nos caracteriza. Entonces, súper importante darle una mirada al amor, darle una mirada a esos matices del amor, darle una mirada a esa mente de cada uno de los personajes, porque de verdad hay información muy valiosa sobre la mente, hay información muy valiosa sobre las narrativas que nosotros nos contamos o esa información que nosotros a veces nos decimos y muchas veces hace parte como de algo fragmentado, ¿no? Y hay que recordar pues que la memoria no es absolutamente fidedigna y entre más alimentemos de emoción un recuerdo, pues más el recuerdo se transforma, ¿no? Entonces también bonito ver eso. Y por ese lado es como, esa es una de las partes que más me parece bonitas destacar. Prestar atención. Siempre es bueno prestar atención en este espacio. Me gusta recomendarles prestar atención a ciertos detallitos que me parecen muy chéveres de cada película o de cada serie. En esta oportunidad, prestar atención a la narración que hace cada uno de los personajes. Esta es una historia que está contada en capítulos. Cada capítulo corresponde a uno de los personajes de la historia y en relación con este suceso que existe, que según Netflix nos dice un doloroso suceso, con resultados que nadie podría anticipar. Entonces, cada uno de estos capítulos nos habla de un suceso, de un personaje que está conectado con este suceso que nadie podía anticipar, no, con este suceso doloroso y con ese desenlace que nadie podría anticipar. Cada uno de los personajes narra esta historia. Y en la película se divide en la historia de cada uno de estos personajes que van contando la historia desde su perspectiva. Otra cosa súper importante, en la, en, la, en la película, una de las protagonistas presenta su tesis de grado. Eso es súper lindo darse cuenta, no solamente de la tesis en sí, no solamente de la conclusión a la que ella llega, sino ver también el desenlace de eso. Esto no voy a hacer spoiler ni voy a decir qué pasa con esta tesis de grado porque pues me parece que es más bonito descubrirlo, pero sí es muy importante que sepamos que a veces las revelaciones más importantes de nuestra vida se dan de una forma
impensada y que se dan dentro de nuestro, y es otra cosa súper importante, es que las revelaciones de nuestra vida más profunda se dan en nuestro contexto, en algo que nosotros sabemos descifrar, en algo que nosotros sabemos decir. Entonces a veces estamos esperando que las revelaciones de nuestra vida ocurran tras una magia y una suspensión en el aire y que tuvimos una revelación en la punta de una montaña, cuando en realidad las conversaciones más cotidianas o eso a lo que nosotros le ponemos nuestra energía y nuestra atención ya nos están dando esa información bonita y profunda que nosotros necesitamos vivir. Prestenle atención a qué pasa con esa tesis, presten atención a ver cuál es el desenlace de eso y se van a dar cuenta de que en muchos ambientes, mucha de esa profundidad que nos habita tiene un valor completamente distinto para los otros que a veces nosotros tendemos a desestimar o a dejar quieto porque no fue, en realidad muchas veces tendemos a dejar un poco de lado nuestra propia sabiduría porque nuestro entorno no lo comprende y no fue comprendido socialmente o no fue avalado socialmente por quienes nos rodean y tendemos a desconectarnos y a irnos. Entonces, atención a la tesis. Atención a las referencias musicales. Es una gran película por la música. Préstenle atención a cómo la música también les va narrando la naturaleza de los personajes. Esto es súper lindo. Hay muchas referencias puntuales a ciertos álbumes, en específico a un álbum, pero hay ciertas referencias específicas que hacen que de verdad se disfrute mucho la película. Si hacen como yo, que buscan el álbum o que buscan la canción de la que hablan ahí, se van a dar cuenta de que es bastante importante y que el contexto en el que se generó esa canción de la que hablan o ese disco del que hablan ahí es también absolutamente increíble y tiene todo que ver con la película. Solo que a veces como que uno empieza como, ay, sí, esa tonada. Uno dice, ay, sí, tal cantante, bueno, sí, ya. Pues es muy duro. Pero en realidad, si ustedes miran el contexto y miran la historia de la canción y miran lo que dice la canción, no hay un cabo suelto en esta película con respecto a la música. Importantes los valores que cada uno de los personajes representa. Hay valores muy arraigados, muy bonitos, una concepción muy bonita de la autoestima, de lo que uno es, de cómo hay diferentes, digamos, situaciones que nos conectan con nuestra sabiduría interna o con nuestros valores profundos. Entonces es muy, muy poderoso darnos cuenta de esos valores y empezar a comprender por qué el amor también responde a nuestros valores profundos. Y a veces nosotros nos olvidamos de nuestros valores por el amor, cuando en realidad están súper conectados y se alimentan uno del otro. Entonces es súper lindo darnos cuenta por qué las decisiones que toman algunos personajes son como son, están llenas de amor absoluto y de amor incondicional, porque a la vez responden a los valores profundos de la persona. Entonces esa conexión de la coherencia es muy, muy bonita, de principio a fin. Hay muchas situaciones que se viven ahí en las que uno se da cuenta de que si uno vive el amor en coherencia, la vida es, independientemente pues, de los dramas que van a pasar y de lo que ustedes van a ver ahí, del doloroso suceso que nos dice Netflix, es muy lindo ver, ¿sabes? Como el lugar de la coherencia de cada uno de los personajes en su vida es una cosa de verdad muy linda que ayuda a llevar un hilo conductor en la vida bastante más tranquilo y menos dramático de lo que en realidad debería ser. La narración de cada uno de los personajes, acuérdense muy bien que eso nos va a mostrar como esas facetas de la mente y cómo la mente va elaborando ciertos discursos y ciertas narrativas y a veces tiene la mente esos momentos en los que dice una cosa pero en realidad termina diciendo otra y uno dice como yo debería haber dicho esto. Eso pasa en esta película y es súper chévere por si nos damos cuenta de que lo hacemos o por si nos damos cuenta de que, o por si hasta ahorita nos damos cuenta de que lo hacemos y lo vemos en la película y uno es como, ¡oh! Yo también hago eso. Es muy chévere también darse cuenta esos temas de la mente. Una de las frases que me quedan de esta película, que está muy relacionada con las expectativas y con estos sucesos inesperados, dolorosos, de consecuencia de resultados que nadie puede anticipar, perdón, pero es que me parece muy chévere, muy curiosa esa descripción de Netflix, entonces la uso todo el tiempo. La cita es, si algo hemos aprendido es a no encariñarnos con los héroes nuevos, porque tienden a decepcionar.
Es muy chévere esa cita, me parece que en realidad habla mucho de estas figuras que nosotros vemos del amor, de los cambios, de los nuevos comienzos, de las expectativas, de todo aquello que nosotros generamos como conexión con esa vivencia del amor mismo. Entonces, súper bonito que le presten un poquito de atención también a la figura de los héroes y a la narrativa que hay con respecto a los héroes en la película, porque es bastante reveladora y es bien bonita, pues es bien bonito darse cuenta de eso. Creo que eso es todo, esas son las observaciones que tengo por ahora sobre esta película. Y adicional, les comparto un corto que vi, que me parece súper lindo también conectarlo un poco con el darnos cuenta del habitar el amor, del vivir en coherencia, del que a veces uno está buscando como esas alternativas afuera o está buscando señales afuera y en realidad las tiene ahí, al frentecito. Solo hace falta como abrirse, ¿no? Y como permitir que hayan ciertos personajes o ciertos detonantes o ciertas situaciones que nos hagan conectar con eso que necesitamos vivir o que ya estamos listos para enfrentar. Este es un cortometraje, se llama Canvas, lo encuentran en Netflix también, dura 8 minutos, es súper sencillo, súper lindo, es un cortometraje animado. Y narra la historia de un personaje que justamente enfrenta un cambio en su vida y llega a él como digamos que vive todas sus etapas de me desconecto de todo, me aíslo, tengo mi momento, pero además le empiezan a llegar ciertos detalles y empieza a conectar con esa parte que ha olvidado, con esa parte que ha dejado de sí para entregarse de nuevo y para vivir otra vez esa experiencia que tenía y conectar con uno de sus hobbies que en realidad termina siendo como el core de su historia y cómo eso que nosotros a veces hacemos en nuestro tiempo libre o como parte de nuestra profesión o esto también está conectado con nuestra historia y cómo conectar con eso y cómo darnos cuenta de eso nos da un aire de vida maravilloso. A veces uno siente que muchas cosas de las que uno vivió no tienen sentido, que muchas experiencias que uno vivió no, pues como que ya fueron eso y pasaron y como que cualquier cosa y pues si no se dio el resultado que yo esperaba, entonces pues no vale la pena. Pero cuando uno ve este corto y uno empieza a darse cuenta de que la propia vida y que el propio hacer y que nuestras propias pertenencias o nuestras historias del pasado o que todo aquello que nos rodea está conectado con una historia de algo que vivimos y entramos en sintonía de eso y nos permitimos gozar de esa sintonía y de esa conexión con nuestra historia, todo empieza a hacer sentido y se convierte en un combustible maravilloso. Entonces, súper invitados, Canvas, perdón, lo encuentran en Netflix. 8 minutitos, un cortometraje animado que vale un resto la pena ver. Si se han sentido sin propósito, si se sienten desanimados, si se sienten que lo que ha pasado antes no tiene sentido, o hay momentos en los que uno siente que uno necesita como empuje y berraquera, súper bonito darse cuenta que la respuesta ha estado siempre ahí frente a nuestras narices y siempre hay alguien que viene a recordarnos el lugar o la ruta para llegar a eso que nosotros necesitamos para volver a tomar fuerza y seguir. Si hay alguna película que quieras que comparta en este espacio o alguna otra reseña que quieras que comparta, bienvenido. El próximo video será sobre un libro, así que también hay espacio en este espacio para libros, películas y series. Comenta este video si quieres saber algo más, comenta este video si tienes alguna opinión sobre la película, sobre la vida misma o sobre el corto animado Canvas. Igual ahí te dejo los nombres en la descripción para que los tengas presentes y nada, a disfrutar y a aprovechar esos ratitos de tiempo libre que a veces tenemos, pues en algo chévere que nos ayude a darnos cuenta de eso que necesitamos aprender, de eso que necesitamos ver o de eso que necesitamos a observar o contemplar de nuestra vida a través de la vida de otros. Nos vemos en una próxima oportunidad.